Bueno, aquí en la guía número 5 de contabilidad de constructoras, ya llegamos al punto de los controles contables y había algunas características o factores que se deben de tomar al momento de implantar un sistema de contabilidad en la constructora. Y es algo que hemos estado viendo en cada uno de los temas. Precisamente es características que la empresa necesita implementar y es entonces donde la contabilidad se ajusta dependiendo del tamaño, volumen, análisis de información o la amplitud del control interno que se requiere en el negocio. Ayer veíamos algo de las cuentas, del catálogo de cuentas, pero hablábamos de las cuentas más involucradas dentro de este giro. Obra en proceso es una cuenta de activo de naturaleza deudora y se va cargando por los conceptos que mencionan aquí como la obra en proceso, los materiales que se van integrando o los orígenes que le dan a la obra en proceso que se está trabajando. Y solamente abonamos en el traspaso a los resultados del ejercicio o por devoluciones de mercancías que, pues que se tuvieron que ejercer. También hablamos de la estimación por cobrar. Es una cuenta de naturaleza deudora, forma parte del activo circulante. Y por el solo hecho de tener la frase por cobrar, nos podemos enterar de que forma parte del activo entre las cuentas por cobrar como clientes, documentos por cobrar, inversiones temporales, entre otras. Anticipo a subcontratistas también es una cuenta deudora, forma parte del activo circulante. Y maquinaria, otra cuenta de activo circulante, la que tenemos aquí. Y cada una, pues, vaya, ¿no? Ya recalcamos cuándo es que se usan estas cuentas principalmente. Anticipo por estimación, esto es una cuenta de pasivo, es una cuenta acreedora de resultado acreedora de pasivo que se encarga de registrar o llevar control de esos anticipos que la empresa constructora recibe, ¿sí? Por los clientes. Es decir, si obtiene ingresos por parte de un cliente o el cliente que le contrató, toma ya la responsabilidad o el deber de trabajar ese anticipo. Ingresos por estimación es una cuenta común dentro de constructoras, es una cuenta acreedora, cuenta de ingresos. Se abona precisamente por la estimación generada y se va a cargar por estos tres casos, por ajustes, por estimación rechazada o traspaso al cierre del ejercicio. Y tenemos otras dos cuentas principales de construcción, que es costo directo de construcción, y hay varias opciones en cómo cargar esta cuenta. Y el único abono sería el traspaso para el cierre del ejercicio. Es una cuenta deudora, cuenta de egresos. También existen los costos indirectos. También vimos varios suposiciones o varios conceptos que hacen que se cargue esta cuenta y el único abono es el del cierre del ejercicio. Cuenta deudora es cuenta de egresos. Sí. Gracias. Gracias, Carlos. Ok. El día de hoy vamos a ver algunas operaciones comunes, como lo hicimos con contabilidad de hoteles. En este caso son, creo que 20 operaciones. Y vamos a ir llenando esta tabla con el fin de ayudarnos a entender un poco más cómo se manejan estos ejercicios. Tenemos nuestra guía, que es una guía contabilizadora de cuentas especiales para la constructora. Aquí vamos a anotar algunas suposiciones u operaciones, más bien operaciones que puedan ocurrir dentro de la constructora. Vamos a anotar el documento que nos afirma o ampara la operación y vamos a manejar la cuenta que deberíamos de cargar o las cuentas y la cuenta o las cuentas que deberemos de abonar en este caso. Así que te voy a pedir que me acompañes en tu guía para ir transcribiendo esta información mientras avanzamos en cada una de estas operaciones. Y bueno, en cada operación te podrás dar una idea de qué cuentas se van a ocupar, ¿no? Principalmente. Número 1, primera operación que podemos encontrarnos en la construcción es entrega de anticipo
sobre el monto de un contrato de obra pública. La primera operación que obtenemos es un anticipo sobre el monto de un contrato. Ganamos la licitación. Recuerdan el proceso de las constructoras. Hay que entrar a una licitación específica, ver si pasamos el concurso y si nos adjudican la obra para trabajarla. Es decir, no cualquier constructora puede hacer cierta obra, así que es todo un proceso. En este caso, imaginamos que si ganamos la licitación, nos adjudican la obra y lo primero que ocurre contablemente es entregar, o más bien para la constructora, recibir un anticipo sobre el monto de un contrato de obra pública, ya sea una calle, banquetas, un edificio, etcétera. Por lo general, estas operaciones se comprueban con un recibo o factura. Vamos aquí. Un recibo o una factura es lo que ampara ese documento. Ahora, ¿qué cuentas regularmente cargaríamos o abonaríamos respecto a eso? ¿O qué cuentas usaríamos con lo que hemos visto en estos días acerca de las constructoras? Primero que nada, si sabemos que estamos recibiendo anticipo de obra pública, sabemos que ese dinero va a entrar a nuestra cuenta de bancos, ¿sí? Con la subcuenta que compete en nombre del banco. Pero ¿qué cuenta abonaríamos si estamos recibiendo dinero por este concepto? ¿Cómo se llamaría? Ahora, Oh, perdón. anticipos de obra. Anticipos. Puede ser de obra. Vamos a ponerle aquí de obra o de estimación. Porque hay varias suposiciones aquí. Vamos a regresarnos rápidamente al catálogo que manejamos aquí. Es un ejemplo de cómo podría ser el trabajo. Pero recordemos o pensemos que estamos recibiendo dinero, por lo tanto, estamos obteniendo, pues básicamente, la responsabilidad de manejar bien ese dinero. Entonces, efectivamente, usaríamos los 203 según este catálogo, que es anticipo de obras, porque ese pasivo está hecho específicamente para poder hacer el trabajo, ¿sí? Hay otras cuentas que se pueden dar en este caso, pero como bien dice, la anticipo de obras es la que se ajusta más a este trabajo. Solo que anticipo de obra no está solo. Esta operación trabaja también IVA por pagar, ¿sí? En un futuro, cuando estemos generando el ingreso, ya cuando estemos avanzando en la obra, esta se va a transformar, vamos a ponerle pasivo, y bueno, IVA por pagar sabemos que es de pasivo. El pasivo se va a ir convirtiendo en una cuenta de ingreso y el IVA por pagar pues se va a ir transformando en el IVA que efectivamente vamos a pagar por el avance. O se puede pagar de una vez, ¿no? Porque ya estamos calculando el IVA. Así que aquí en bancos entra la totalidad de estas dos cuentas. Anticipo de obra o de estimación, que mientras sea una cuenta de pasivo está bien, y el IVA por pagar. Estos ejercicios no tienen cantidades, así que lo único que voy a estar preguntando es qué cuenta estaremos usando en estos ejemplos. Vamos con un segundo ejemplo. Es entrega de un anticipo a cuenta de trabajadores especiales de obra. Entrega de un anticipo a cuenta de trabajadores especiales de obra. Ahora, nosotros somos los que estamos entregando un anticipo para tener estos trabajadores que pues se dedican a la obra que vamos a ocupar. Por lo regular, esto también está amparado por una factura.
Y ahora, ¿cómo serían las cuentas que utilizaríamos? ¿Cuáles serían las cuentas que utilizaríamos si ahora nosotros entregamos el anticipo para tener a estos trabajadores especiales? Hacemos solo de manera inversa, ¿no? A lo que acabamos de hacer aquí. Dentro de nuestro catálogo, ¿qué cuenta reflejaría la entrega de ese dinero para poder obtener a trabajadores que vayan a estar obrando en el proyecto? Anticipo mano de obra. Podemos usar anticipo mano de obra. ¿Dónde la encuentras esa? Aquí. Aquí está estimación. Tenemos anticipo, pero anticipo a subcontratistas. No sé si no veo anticipo mano de obra. Pero este anticipo se va a transformar en gasto, ¿sí? Y vamos a poderlo meter en su momento a lo que es mano de obra. Pero esta es la cuenta que estamos buscando aquí. Anticipo a mano de obra. Perdón, mano de obra, de subcontratistas. La cuenta que estamos trabajando. Como gasto, anticipo, esto va a generar un IVA y es el IVA acreditable. Y la salida del dinero por entregar este anticipo sería de bancos. Estamos viendo la contrapartida, ¿no? Aquí cuando la empresa contratista, o más bien la empresa constructora, recibe el anticipo, este es el asiento que se genera, pero cuando la empresa entrega un anticipo para obtener trabajadores, es esta cuenta que se maneja. Operación número 3. Compra de materiales para obra pública. Obra pública, lo que tenemos aquí. También una operación que se ampara con factura. ¿Qué cuentas trabajaremos, que cargamos y que abonamos si estamos comprando materiales para la obra pública? ¿Qué cuenta usaríamos? ¿Cuáles son las que creen que deberíamos de usar aquí? De antemano sabemos que nos van a cobrar IVA acreditable porque es una compra. ¿Dónde metemos el valor de la mercancía? No es mercancía porque no vamos a vender, sino que es material. Obras en proceso. Puede ser obra en proceso, como lo tenemos aquí. Como dice aquí, se va a cargar por el costo de las obras en proceso, los materiales, ¿sí? Porque estamos comprando materiales, y los orígenes de la obra en proceso que vamos a hacer. Puede ser obra en proceso o puede ser costo directo de construcción, que también maneja el precio de costo de los materiales de las obras contratadas. Entonces, tenemos dos. Una se puede manejar como activo y después se pasa al costo, obras en proceso, o costo directo de obra, de construcción. Bueno, este es el indirecto, pero aquí está arriba el directo. Si iniciamos con obra en proceso, sabemos que es una cuenta de activo, y conforme va avanzando la obra, el arquitecto o el ingeniero va a estimar cuánto se ha avanzado, y de ahí esta cuenta de obras en proceso, la porción que le toque, se va a convertir ya en costo directo de construcción. Pero hay quienes cargan directamente a costo directo de construcción porque ya lo contemplan como el costo que se va a usar.
Cualquiera de las dos, pues depende de la metodología del contador. Y si estamos comprando materiales para la obra, pues sale de nuestra cuenta de bancos, ¿sí? O a menos que lo que vamos a deber serían proveedores, ¿sí? Cualquiera de las dos. Operación número 4 que puede ocurrir es el pago de fianzas por garantía de cumplimiento de obra contratada. Tenemos que recordar que muchas de las empresas constructoras pagan fianzas con el objetivo de respaldarse, ¿no? Por cualquier cosa que pueda ocurrir dentro de la obra, de la construcción. Estos son típicamente facturas, una factura de una aseguranza como GNP, puede ser, ¿no? GNP, Atlas Seguros, hay muchos, ¿no? Hay muchas aseguradoras y venden las fianzas para proteger a las constructoras de lo que se está generando. Entonces, en ese caso, es un gasto que se tiene que hacer para cuidar la integridad de la constructora. ¿Qué cuenta cargaríamos si estamos hablando de este gasto especial para la construcción? Sabemos de antemano que nos van a cobrar IVA acreditable, ¿sí? Los gastos. Pero ¿dónde metemos las fianzas que pagamos por cuidado de las constructoras? Creo que en esta sección, precisamente aquí, costo indirecto de construcción, tenemos el primer cargo por la elaboración por las fianzas solicitadas por el contratante. Aquí está luego. Las fianzas entran como un costo indirecto de la construcción. Y es lo que vamos a cargar aquí. Costo indirecto de construcción. Y el abono, pues, regularmente sale de bancos o a menos que se quede a deber. No sería proveedor, sino acreedor. O incluso documento por... Depende de, pues, de la dinámica de la deuda que se haya generado. Operación número 5. Esto es generación de la primera estimación amortizando primera generación de la, o más bien la generación de la primera estimación amortizando anticipo. Esto es una operación, como hablaba, de lo que es el cálculo de los ingresos o el avance que puede tener la constructora. Y por lo general, esto se saca a razón de un recibo que se genera o un cálculo de estimación. Es un documento que o el ingeniero o el arquitecto o probablemente también el contador puede ser, pero regularmente estas estimaciones y cálculos los hacen los ingenieros. Es un cálculo que hace para decirnos cuánto ha sido el avance, ¿no? Y cuánto se tendrá que amortizar dentro de las cuentas. Entonces, las cuentas que vamos a generar aquí, la cuenta que vamos a cargar primeramente es bancos, que va a reflejar la entrada de dinero que tenemos en esta primera estimación. Va a ser después anticipo, la que usábamos aquí anteriormente, de obra, o puede ser de estimación. La cuenta de pasivo. Y el IVA por pagar, que es esta porción que tenemos aquí.
Este IVA por pagar es un IVA que se genera, pero que podría no pagarse debido a los inconvenientes que pueda ocurrir la empresa. Entonces, cuando ya se genera una estimación y se va a amortizar parte del anticipo, parte de este IVA por pagar, se carga, como lo tenemos aquí, para llevar esa cantidad a un IVA por pagar, sí se va a abonar y esa parte sí se va a pagar, ¿no? Ante Hacienda. Algunos u otras empresas, contadores, en vez de llamarle IVA por pagar, en la primera opción le dicen IVA por trasladar. ¿Sí? Sabemos que es IVA por pagar, pero tiene la frase por trasladar porque todavía no es seguro que se haga. Hasta el punto 5, aquí, ya estuvo seguro que esto sí se hizo, trasladar por trasladar. Ya es seguro que sí se hizo, entonces esta porción se quita de el IVA por trasladar y ya se lleva a lo que conocemos regularmente por IVA por pagar. Bueno, eso es cuestión del IVA, ¿no? Lo que tenemos aquí. Pero si parte del anticipo, que es pasivo, ya lo estimó el ingeniero y lo estoy amortizando, ¿qué tipo de cuenta tengo que abonar? Cuando los pasivos se amortizan y se empiezan a desarrollar en la obra, ¿qué tipo de cuenta se usa? Viendo las cuentas que tenemos aquí, está esta en especial, que dice del importe de las estimaciones generadas, ingresos por estimación y autorizadas por las obras contratadas durante el ejercicio. ¿Sí? Esto es la cuenta de ingresos donde el pasivo ya se transforma en un ingreso. Y es lo que vamos a registrar aquí. Ingresos por estimación. Ya mi obligación que obtuve en la primera operación, la que tenemos aquí, este dinerito que me dio el cliente por hacerle una obra, parte de ello ya se convierte en ingreso porque ya avancé la obra. Y ya lo tengo registrado dentro de ingresos por estimación. Número 6. Número 6 dice pago semanal a los trabajadores de la obra. Esto por lo regular son listas de raya o recibos. Si no les entregamos literalmente una factura, aunque ya está haciéndose más palpable las facturas dentro de las constructoras en el área de la nómina. Pero por lo regular a los trabajadores de una constructora se les paga cada sábado y simplemente es un listado, cada quien firma y obtiene su semana, ¿no? Lo que se le llama la semana, es decir, su sueldo por haber trabajado toda esa semana. Entonces, ¿a qué tipo de cuenta cargaríamos por la semana de los trabajadores? Revisando las cuentas que tenemos aquí, pues sabemos que los trabajadores que laboraron dentro de la construcción, su sueldo, como dice aquí, por la mano de obra, horas extras, el propio aguinaldo y este tipo de conceptos van a ir cargados a la cuenta de costo indirecto. Pero también hay trabajadores que su sueldo puede ir en costo indirecto de construcción. Como dice aquí, ¿dónde está? Por las capacitaciones y adiestramientos para los trabajadores. Este tipo de trabajos y sueldos
van dentro de los costos indirectos. Así que todo depende de qué semana, más bien de qué trabajadores se les está pagando. Mientras sea una cosa o la otra, vamos a poner que es costo directo de construcción, el pago de la semana a los trabajadores, o puede ser el costo indirecto de construcción, si es que estos trabajadores no fueron trabajadores que laboraron directamente en la obra, pero que trabajaron para el proyecto. Cualquiera de estos dos forman parte del sueldo de la semana de los trabajadores. Por otro lado, sabemos que al pagarle a los trabajadores implica un abono en nuestra cuenta de bancos. Ese no cambia porque tenemos que sacar el dinero para ello. Pero también tenemos que abonar a lo que son los impuestos y cuotas por pagar. Impuestos y cuotas por pagar, estos son lo que conocemos como el ISPT o SS, que es Seguro Social, o el Infonavit. Cualquiera de estas, está uno aquí. ISPT, que es el ISR, pero para los trabajadores, el Seguro Social, o el Infonavit, son esos impuestos o cuotas que le retenemos a los trabajadores para después la constructora pagar esas obligaciones. Número 7. Compra de materiales. Materiales para obra de edificación. Aquí ya es básicamente para levantar el trabajo. Esto es técnicamente una factura. Y cargamos, como lo hemos hecho hasta el momento, lo que es obra en proceso o puede ser costo directo de construcción. Ya lo habían mencionado antes ustedes, está aquí. Y recordamos también que nos pueden cobrar el IVA acreditable. Por otro lado, lo que nos pueden, la cuenta que tenemos de abonar es bancos o proveedores según se haga la adquisición de esos materiales. Proveedores, cualquiera de estos dos. Operación número 8. Traspaso mensual del IVA generado para pago. Traspaso mensual del IVA generado. Esto básicamente se saca de los movimientos de auxiliares. Sí, de nuestros libros contables. Es cuando cruzamos los IVAs, es decir, agarramos el IVA acreditable y lo llevamos contra el IVA por pagar. Hacemos los cruces y vemos que tenemos más, si IVA acreditable o IVA por pagar. Si tenemos más IVA por pagar, pagamos la diferencia. Si tenemos más IVA acreditable, pues es un saldo a favor y lo guardamos para el siguiente mes. Este tipo de movimiento simplemente es el cruce de cuentas, así que la cuenta que se carga aquí es IVA por pagar y la cuenta que se abona es IVA acreditable. Los saldos, ¿no?, que tengan hasta este momento. Vamos a ponerle aquí esta sección. Entonces, no estamos pagando IVA, solamente estamos cruzando las cuentas para ver cuál es el saldo mayor y ver si tendremos que pagar o no IVA en su momento. Operación número 9 puede ser creación de pasivo por impuestos estatales de nómina. Creación de pasivo por impuestos estatales de nómina. Y esto sale de papeles de trabajo. De la propia nómina. ¿Sí? Esta operación regularmente refleja esos impuestos que les vamos a retener a los trabajadores antes de darle su semana o su quincena. Bueno, entonces
Hay de dos sopas en este tipo de impuestos. Si los impuestos van directamente a la mano de obra de los trabajadores que elaboraron en la obra de construcción, como dice aquí, costo indirecto de construcción, aquí vamos a cargar la erogación por los sueldos e impuestos patronales del personal acreditado en la obra o también de sus cuotas, ¿sí? Impuesto es el ISR. Cuotas pueden ser cuotas al IMSS, cuotas al Infonavit. Entonces es una diferencia entre los conceptos. Así que entra a costo indirecto de construcción. Pero si estos impuestos de la nómina no tienen nada que ver con la construcción, se cargan directamente a gastos de administración. Por otro lado, mientras no se paguen esos impuestos, van a quedar en la cuenta de impuestos y cuotas por pagar. Operación número 10 es un pago de impuestos estatales. Ya es el pago de los impuestos que tenemos aquí y esto sale precisamente de un formato digital que te entrega el SAT, que te entrega el Seguro Social, que te entrega cualquier dependencia que maneje los impuestos. Si estamos hablando de pagar los impuestos de la operación número 9, pago de impuestos estatales, aquí vamos a poner entre paréntesis, operación 9. Pues vamos a hacer lo contrario. Impuestos y cuotas por pagar, que es pasivo, una vez que la abonamos, aquí la vamos a cargar para quitar estos impuestos y pagamos con bancos. Aquí no se quedan a deber. Esto es pago con bancos. La operación número 11 es pago de estimación de obra contratada reteniendo un porcentaje, vamos a ponerle el porcentaje aquí, como garantía de calidad. Pago de estimación de obra contratada reteniendo un porcentaje como garantía de calidad. Por lo general, esto es un contrato o formato oficial. Cualquiera de estos documentos ampara esto. Esto no es una factura, esto no es una nómina, esto es un contrato que se hace dentro de las constructoras. Y la cuenta que cargamos aquí, bueno, si es un porcentaje que ya se está entregando, será bancos, la cuenta que vamos a cargar. Y de depósitos, garantía. Y abonaríamos a la cuenta ya de ingresos por anticipo. Ya este depósito se está transformando en un ingreso para nosotros en nuestras cuentas contables. Número 12. Pago de fletes. Esta es una operación muy común para obra de edificación. Fletes dentro de las constructoras. Eso es una factura. Y como tal, pues lo podemos cargar a lo que es el costo directo de la obra. Y vamos a abonar contra la forma en que se está pagando pues estos fletes. Pueden ser bancos o si se quedan a deber pueden ser acreedores. Pero por lo regular pues es un gasto que se hace en el momento.
Ahora, ¿qué ocurre con los fletes? Perdón, con el IVA que se generan en los fletes. El IVA es consumido por la construcción. Entonces, aquí vamos a agregar el paréntesis, IVA incluido. El IVA aquí no va a ser deducible para nuestras cuentas, sino que lo vamos a incluir en el costo total. Una de las cláusulas que tienen las constructoras es consumir el IVA de este concepto de fletes dentro de sus costos. Puedes decir que está bien porque va a aumentar el costo de la construcción, o puedes decir que estás en contra porque no te está permitiendo deducirte un IVA acreditable que gastaste en fletes. Pero de todas maneras, sea una cosa o la otra, se está manejando el IVA. Queda menos de un minuto, voy a cerrar y volvemos a entrar para concluir, seguir con las operaciones y esperar terminar el resto de ellas aquí en esta tabla.